La Universidad Técnica Nacional, el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y la Fundación Zafra en Costa Rica les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia Formación de la Mentalidad de la Clase Criolla. Tengo el gran honor de decirles que nuestro conferencista de hoy es el señor Antonio Ceballos Guerrero. Y a continuación me voy a permitir presentarles a nuestros distinguidos miembros de mesa principal, el señor Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional, la señora Damaris Fernández Pinto, presidenta de la Fundación Zafra en Costa Rica, y el señor Antonio Ceballos Guerrero, nuestro conferencista de esta noche. Quisiera también dar un cordial saludo a nuestros invitados especiales, el señor Francisco Ceballos Guerrero, amigo y colaborador de la Fundación Zafra en Costa Rica, al señor José Néstor Mouruelo Aguilar, presidente de la Fundación Fundapax, a la señora Marisela Salas Vargas, amiga y colaboradora de la Fundación Zafra en Costa Rica, demás invitados especiales, profesores, funcionarios administrativos de la Universidad Técnica que nos acompañan en esta noche y muy especialmente bienvenidos a los estudiantes. Sin más preámbulo, quisiera ofrecerle la palabra a la señora doña Damaris Fernández Pinto, presidenta de la Fundación Zafra en Costa Rica. Muy buenas noches, señoras y señores. Señor Francisco Ceballos Guerrero, invitado especial a Costa Rica, don José Néstor Mouruelo Aguilar, poeta y amigo de siempre de la Fundación Zafra, vicepresidente de la Fundación Zafra y presidente de Fundapax, doctora Marisela Salas Vargas, amiga y colaboradora de la Fundación Zafra, don Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional. Gracias a la generosidad siempre abierta de las personas que apoyan las nacientes fundaciones, la Fundación Zafra en Costa Rica puede tener la posibilidad de darse el lujo de invitar con toda la tranquilidad que nos permite pensar que Alajuela se merece muchísimas cosas, en especial un avance en la cultura costarricense. Hace unos años que me vine de San José a vivir a Alajuela, estoy feliz aquí, pero sí quiero decirles con todo cariño y de forma muy especial que esta pequeña gran ciudad crece. Hay toda una estructura que se nota en edificios, en parques, en bellísimos murales. Hace poco acaban de inaugurar un magnífico mural, en crecimiento, en una universidad que puja por convertirse en un planteamiento importante en el desarrollo de la tecnología del país y que no abandona las artes, porque pareciera que el ser humano pues sin arte no crece. Y tenemos este espacio cedido para nosotros con muchísimo cariño, como les digo, gracias a la especial, en este momento, a las especiales aperturas de las puertas del Museo Nacional y de la Universidad Técnica Nacional. Dale limosna, mujer, que no hay nada en el mundo como la pena de ser ciego en Granada. Nosotros no somos ciegos en Granada, pero en ciertas cosas todavía somos ciegos en Costa Rica. Pienso que el aporte de la cultura andaluza, para lo cual fue creada la Fundación Zafra, sigue y seguirá siendo una puerta, magnífica puerta abierta al crecimiento nuestro, a la poesía, al desarrollo de la investigación, a la apertura total del ser para que seamos cada vez más integrales, más completos, más nosotros mismos, que perdamos el temor de ser costarricenses y que abramos muchísimo nuestro deber fundamental de formarnos como personas y de recibir todo lo bueno que nos pueda llevar. No solamente las culturas del norte, yo tengo una formación muy norteamericana, ¿por qué lo voy a negar? Pero no solamente las culturas del norte son las que están en este momento avasallando y un poco apaleando la estructura nacional. Necesitamos volver a las raíces. Nosotros somos españoles y muy dignamente españoles. Y traemos un español para que nos reconquiste, para que no seamos ciegos en Costa Rica y para que tengamos la dicha de escucharle como ya la he tenido yo, que me siento muy emocionada realmente de tener a Antonio Ceballos en Costa Rica. Muchas gracias.
A continuación, tendremos el mensaje del señor Marcelo Prieto Jiménez, el rector de la Universidad Técnica Nacional. Profesor Antonio Ceballos, distinguido conferencista que hoy nos honra con su participación y su presencia en esta actividad. Señora Damari Fernández Pinto, presidenta de la Fundación Zafra en Costa Rica, amiga enorme de la Universidad Técnica Nacional y de la cultura costarricense y andaluza. Señores invitados especiales, José Néstor Mourelo, presidente de la Fundapax, que también ha sido un bastión de soporte para la Universidad Técnica Nacional, compañeros de la comunidad universitaria, compañeros docentes, compañeros estudiantes, compañeros del personal administrativo, alajuelenses, público en general que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta actividad tan importante para la Universidad Técnica Nacional y me parece que para la Alajuela. Contando una vez más con la generosidad de la Fundación Zafra en Costa Rica y con el apoyo dinámico de Damaris, hemos logrado contar hoy, y vamos a contar el próximo miércoles también, con la presencia significativa desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista académico, de don Antonio Ceballos Guerrero, distinguidísimo historiador granadino, licenciado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia por la Universidad de Granada y destacado investigador de la historia de España y de la historia de América. Don Antonio viene a Costa Rica para dar varias conferencias y nos ha cedido dos a la Universidad Técnica Nacional. La de hoy, que quisimos hacerla extramuros, quisimos hacerla fuera de la universidad para dar más facilidades de acceso a los alajuelenses en general y para que también en el centro de Alajuela, su museo histórico-cultural, pudiera realizarse una actividad con don Antonio Ceballos. Y la segunda la realizaremos el próximo miércoles en la sede central de Alajuela, de la universidad, en el auditorio de la sede central, con una segunda conferencia, en este caso sobre el tema de sociedad, política y literatura en la Granada de 1936. El día de hoy, la conferencia de hoy, es sobre el tema de la formación de la mentalidad de clase criolla. Un tema de especial importancia que nos va a servir de marco de referencia para una serie de reflexiones que tendremos que desarrollar a propósito de los 200 años de la proclamación de la Constitución de Cádiz. Los criollos de América, la clase revolucionaria e independentista fundamental en el proceso emancipador, para el que estamos prontos a cumplir también un bicentenario, y la clase criolla, decía, y la formación de su mentalidad de clase, de su conciencia de clase, es un tema fundamental para entender ese contexto del proceso emancipador. Me parece que el tema escogido por don Antonio Ceballos es especialmente pertinente y va a servir de verdad de telón y de marco a las reflexiones que en América Latina y en Costa Rica tenemos que hacer sobre el impacto de la Constitución de Cádiz y sobre la celebración de nuestra emancipación política de España. Pero esa emancipación no ha sido desde luego cultural, seguimos estrechamente ligados a España y nos complace muchísimo que don Antonio Ceballos hoy esté aquí con nosotros. Este es un esfuerzo de la Universidad Técnica Nacional por contribuir por desarrollar, por impulsar su misión, su responsabilidad de promover la cultura universal y nacional y difundir los valores fundamentales del arte, la cultura, la creación artística y la creación académica. No queremos mantenernos únicamente dentro de las paredes de la universidad y por eso hemos solicitado la colaboración del Museo Histórico-Cultural Juan Santamaría para realizar esta actividad.
Muchísimas gracias al museo y a su director Juan Madrigal y a su personal por ayudarnos en la convocatoria a esta extraordinaria conferencia y por ayudarnos también en la preparación logística de esta actividad. Pero también quisimos que Antonio Ceballos viniera aquí al museo y a Alajuela, al centro de Alajuela, para que percibiera en algún sentido el aire y el clima espiritual y cultural que se vive en Alajuela, y nos dijera si es cierta nuestra impresión de que en algún sentido Alajuela también es en alguna forma parte de Andalucía. Usted lo va a sentir, doctor. Pero ustedes no han venido aquí para escucharme a mí, hemos venido a escuchar una extraordinaria conferencia, así que muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros hoy, y muchas gracias a Antonio Ceballos y a la Fundación Zafra por hacer posible este extraordinario acto cultural y académico. Muchas gracias. El quórum suficiente y la suficiente persona interesada en su propia historia como para que pasemos un rato, yo creo que agradable. Quiero agradecer profundamente a la Fundación Zafra, en primer lugar, que ha hecho posible que yo esté aquí esta noche, a la figura de su presidenta, doña Damaris, al rector de la Universidad Técnica Nacional, que también ha hecho posible que estemos aquí hoy. Y bueno, en resumen, que nos ha dado la oportunidad de estar hoy con ustedes, me la han concedido, y yo pues la verdad es que pienso aprovecharla, ¿no? Y pienso darles pues todo lo que yo pueda ofrecerles. Mis conocimientos, más o menos cortos, más o menos largos, están a su disposición, y bueno, yo creo que lo mejor es comenzar con el tema que nos ocupa esta noche. Y me gustaría comenzar diciendo algo que es un tema de orden práctico, es decir, nada ocurre en la historia por casualidad. Todo hecho histórico tiene un proceso, es como un ser, tiene unas raíces, tiene una infancia, tiene un desarrollo, y ese desarrollo lógicamente desemboca en una consecuencia, en un nuevo hecho histórico. Los criollos comienzan siendo individuos y terminan siendo una clase social. Y una clase social permite la independencia de un territorio extensísimo, de un mundo nuevo. Es cierto que a raíz, este año se celebra el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Cuando la Constitución de Cádiz se firma, en 1812, participan las que todavía eran colonias, con unos representantes, y gran parte de esos representantes eran criollos, muchos, la mayoría, pero también es cierto que cuando esa Constitución se firma, el destino del mundo colonial hispano está ya decidido. La Constitución lo único que hace es proporcionarle el medio necesario para que ese movimiento termine culminando. Las bases estaban ya sentadas, las bases económicas, las bases sociales, las bases filosóficas, las bases de mentalidad. Todo eso se había hecho. Y esta noche nos vamos a preguntar cuándo comenzó
a gestarse eso? ¿Y cuál fue el proceso que tuvo hasta que desemboca finalmente en la independencia colonial? Una antes, otra después, con diferencia de componentes. Bueno, como decía, todos los procesos históricos necesariamente tienen una raíz, tienen un germen. Y en el caso de la clase que va a hacer posible ese desarrollo, esa independencia, yo creo que incluso surge antes de que se produzca el propio descubrimiento de América. ¿Por qué? Pues porque cuando Colón pisa las Antillas en el continente, en Europa, están ocurriendo una serie de cosas, y están ocurriendo una serie de cosas importantísimas. 1492 no solo es el año en que, vamos a decirlo así, o a seguir con la terminología a la que estamos acostumbrados, se descubre América. 1492 es el año en que el último bastión del reino nazarí de España cae. Y 1492 es el año en que se expulsa a los judíos de España. Y 1492 es el año en que finalmente hay una reunificación territorial en la península. ¿Y qué nos quiere decir esto? Pues esto nos quiere decir que sobre esa especie de islas que son estos acontecimientos que flotan sobre un océano, bajo ese océano lo que subyace es que están haciendo el Estado moderno. El Estado tal y como lo concebimos hoy. Es decir, los Estados nacionales. En este caso, el Estado más importante que hay en ese momento es lo que se llama la monarquía hispánica. ¿Por qué? Porque por una serie de circunstancias históricas confluyen también dos acontecimientos. Uno que es una unidad territorial, que ya hemos nombrado, pero es una unidad fruto de una unión de reinos. Eso hasta entonces no había ocurrido. Entonces, lo que ocurre es que se forma un Estado nuevo. De hecho, ese Estado no se concreta hasta bastante después, hasta que no muere Fernando el Católico. Fernando el Católico, el marido de Isabel, mantiene la soberanía sobre sus territorios hasta su muerte. Concretamente, el último reino que se incorpora a la corona o a la monarquía hispánica no es Granada, es Navarra. Navarra era propiedad exclusiva del rey Fernando y donde se retira tras la muerte de Isabel. Es decir, que cuando se concreta realmente es con la que denominamos Juana la Loca, su hija, la primogénita. Pues bien, Juana I es quien realmente reúne bajo su cetro esos reinos. Los reinos de Aragón, los reinos de Castilla, el reino de Navarra, el reino de Granada, el reino de Nápoles, Cerdeña, las plazas del norte de África, es decir, un conglomerado de territorios que se van a ver infinitamente aumentados con su hijo Carlos I de España, V de Alemania. V de Alemania porque hereda los territorios alemanes. Es decir, se multiplica. ¿Qué características tiene estos territorios, este nuevo Estado que se está formando? Pues este nuevo Estado se caracteriza, la monarquía se caracteriza por ese conglomerado de territorios en contra de lo que comúnmente se cree. No es un dominio supremo y aplastante sobre esos territorios, en absoluto.
Es decir, cuando se incorpora un territorio nuevo, bien sea por relaciones matrimoniales, bien sea por conquista, bien sea por anexión, bien sea por el motivo que sea, una de las características de la monarquía hispánica es que respeta las leyes del nuevo territorio que se incorpora. Es decir, ese territorio sigue siendo gobernado en gran parte por su élite y aparte su legislación sigue siendo la misma, de acuerdo que se subordina a la corona, pero es un estado multiforme. Está compuesto de muchas facetas. Bien, ¿por qué digo esto? Pues lo digo porque los territorios americanos también se van a incorporar, y se van a incorporar de alguna forma. Es decir, jurídicamente tiene que haber una fórmula con la que encajen dentro de ese nuevo estado. Como he dicho, hay muchas fórmulas de encaje dentro de él. Bien, esa es una peculiaridad, la forma como América, que todavía prácticamente no se sabe dónde llega, no se saben sus límites. Es que el problema es que los españoles llegan a un lugar donde no saben dónde termina, no saben dónde están las fronteras finales. ¿Qué quiere decir? Que esos territorios van a tener una constitución jurídica especial. Por otra parte, el Estado moderno, ese mismo Estado moderno, va a tener otra característica que va a influir decisivamente. Les voy a contar exclusivamente las características, en realidad todas influyen, pero las que más van a afectar a los territorios coloniales. Entonces, en 1493, el Papa Alejandro VI, a petición de los Reyes Católicos, dio una serie de documentos que se conocen como la Bula Alejandrina. Por esa bula, los territorios que se descubriesen pasaban a ser propiedad de la corona. Ojo, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Quién está concediendo potestad sobre los territorios? La está concediendo el Papa. ¿Y por qué la está concediendo el Papa? ¿La está concediendo graciosamente? Pues no. No lo está concediendo graciosamente. Lo está concediendo a cambio de. Y lo está concediendo a cambio de que la religión católica sea la que se implante en los nuevos territorios. Eso va a tener unas repercusiones importantísimas. Los reyes se llaman católicos o su sobrenombre es el de católicos por una razón. En Europa había una pugna entre la monarquía francesa y la monarquía española por el predominio sobre Europa. Entonces, el rey francés tenía el título de cristianísimo. Los reyes católicos no se podían quedar atrás. En ese momento eran más poderosos que el rey de Francia. Y cuando se inicia Trento, el Concilio de Trento, tan importante que todavía lo tenemos, es decir, sus consecuencias son palpables, a pesar de los vaticanos que hemos tenido después, Trento sigue ahí. Si tuviésemos ocasión les contaría algunas cosas en las que más que ocasión, tiempo. Les contaría algunas cosas sobre esto. El tema es que esa catolicidad tiene un precio. Cuando el embajador español y el embajador francés van a entrar a celebrar las sesiones del Concilio de Trento, la disputa
para pasar por la puerta es a ver quién pasa antes. Como los franceses alegan tener el título de cristianísimo, ¿por qué? Porque el rey francés había sido titular del Sacro Imperio. Esa es otra historia que habría que hablar aparte. Bien. Pues hay no una disputa, hay una pelea en la puerta, a ver quién entra antes. Al final entra primero el rey, el embajador francés, y el español lógicamente se retira, es decir, ni entra. ¿No? ¿Por qué? Porque las cuestiones de las preeminencias en el antiguo régimen es tanto como la vida, es decir, según la preeminencia de que goces, eso eres, ni más ni menos. Pues bien, a raíz de eso el Papa, por contactar a quien en ese momento era la monarquía más potente, es decir, en este caso España, pues les concede el título de católico, a condición de que cualquier tierra que esté bajo soberanía de España, su misión sea evangelizar a los que están en ella. Y eso explica la expulsión de los judíos, eso explica la expulsión de los moriscos, es decir, los moriscos que eran los árabes que habían quedado del reino nazarí, que habían quedado en Granada, que se habían quedado con unas capitulaciones por las que podían mantener su religión, sus costumbres, sus vestidos. Eso se rompe. Y el objetivo es echarlo. Cuestión que ocurre en 1600, al principio de nada, unos años, 50 años después de la capitulación. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir, alguien podría decir, es que estamos hablando de un tema que es como se está de moda decir ahora, muy talibán, es decir, de limpieza religiosa, ¿no? Pero bueno, es que no estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del siglo XV y del siglo XVI. Y una cosa que hay que tener siempre presente en la historia es el momento histórico en el que está. Nunca se puede juzgar unos hechos o unos acontecimientos sin tener en cuenta la mentalidad ni la ideología en la que se desenvuelve. Porque enfocarlo de otra forma es un error. No podemos ver con la óptica de las libertades que gozamos hoy lo que ocurría hace 500 años. Porque entonces la humanidad no habría avanzado nunca. Pues bien, estas cuestiones previas que les estoy diciendo tienen una repercusión en América fundamental. Y ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver por qué esos europeos que se desplazan a América van a encontrarse, bueno, de alguna forma desamparados, de alguna forma van a evolucionar hasta llegar a producir esa clase social de nuevo cuño que son los criollos. Pues bien, cuando se llega a América y se ve al poco tiempo, estamos hablando de 1492, alrededor de 1500, ya se sabe que aquello no son las Indias orientales. Es decir, ya se sabe con seguridad que se trata de otra cosa. Todavía no se sabe qué, pero se trata de otro territorio. El planteamiento es que hay una serie de dificultades, y hay una serie de dificultades enormes. ¿Por qué? Volvemos al tiempo en el que se desarrollan los acontecimientos. Es decir, estamos hablando de una distancia enorme. Yo antes de ayer, cuando venía desde Madrid a su maravilloso país, todo hay que decirlo, eran 11 horas de avión. Yo miraba la velocidad 900 kilómetros por hora. Y yo pensaba
bueno, aquella gente que se embarcaban en cáscaras de nuez, pero que no eran más que cáscaras de nuez, y se embarcaban sin saber si iban a llegar o no iban a llegar. Pues bien, la distancia es un factor determinante en este caso. Y no solo la distancia, sino lo que encuentran cuando llegan. Porque aquí no se encuentran un reino, ni se encuentran un pueblo uniforme. Lo que encuentran son muchos pueblos muy diversos. Encuentran desde imperios perfectamente establecidos y estructurados, en una fase evolutiva mayores o menores, pero imperios establecidos. Encuentran pueblecitos aislados, encuentran reyezuelos, encuentran reyes, encuentran una serie de circunstancias muy variables. No se les puede aplicar a todos los territorios que se encuentra el mismo patrón que si se dice, cuando se dice van a Flandes. En Flandes se sabe lo que hay. Hay unos rebeldes, que hay unas ciudades, que hay un ejército, que hay tal. Cuando se llega a América no se sabe nada de eso. Así que aquí hay una dispersión en cuanto a estructuras políticas, en cuanto a estructuras económicas, y especialmente a unas distancias tremendas. Unas distancias que la gente, no sé ya dónde me toca, pero una de las conferencias que traigo preparadas es sobre la mujer en el mundo colonial. Y hay un capítulo que es las mujeres, los maridos huidos. Es decir, el marido que venía a India podía pasar perfectamente desapercibido, casarse 4 veces, irse del Perú a México, no había pasaporte, no había carnet de identidad, no había, es decir, esa persona podía ser bígamo, podía ser lo que quisiese. A pesar de toda la legislación que se genera una legislación tremenda, a pesar de eso, es dificilísimo controlar a la gente. Entonces, la diversidad de estructuras también va a marcar el desarrollo de los distintos territorios. Pues bien, todo esto yo quería aclararlo antes como cuestiones previas, porque hay que tenerlas muy en cuenta. Primero, que estamos en un mundo en que existe una lucha tremenda entre la herejía protestante, que está llenando de muertos los campos de batalla europeos, se está luchando a muerte, pero a muerte despiadadamente. La religión como signo protector del Estado, como seña de identidad. Así se dice, la monarquía es universal, pero esa universalidad se la proporciona el marchamo de la religión. Porque se pretende que esa religión, el catolicismo, sea universal, por encima de herejes, de judíos, de paganos, que para los españoles que llegan a América lo que se van a encontrar son paganos. Y bueno, hay testimonios, bueno, ya digo, estoy resumiendo lo que podría ser un curso casi de universidad, ¿no? Por lo menos un cuatrimestre. Pues bien, esas son las circunstancias en las que se encuentran. Y bueno, aquí tenemos a una serie de individuos dispuestos a conquistar, a hacerse ricos y a pasar por encima de lo que haga falta para eso. Eso es así de sencillo, no es de otra forma. Si me permiten, me paso a la mesa. Bueno, decíamos que ya teníamos aquí a los españolitos buscando, pues bueno, buscándose la vida. Lógicamente el encuentro fue traumático, no podía ser de otra manera. Y no podía ser de otra manera, primero, por la mentalidad
por la ideología dominante en ese momento, en los europeos, una mentalidad católica, una mentalidad también de imperio. Es decir, estamos hablando de la potencia número 1 del mundo en esos momentos. Es decir, estamos hablando de los Estados Unidos de España en el siglo XVI, con su bomba atómica en forma de tercio. El tercio español era el arma más temible que podía haber. Y estamos hablando de gente con una ambición tremenda. Y estamos hablando de un territorio nuevo. O sea, que todas las cartas, todos los palos de la baraja están encima de la mesa. Están todos los elementos para que se produzca lo que se produjo. Bien, he comentado antes que hay una forma de incorporación de los nuevos territorios a la monarquía. Concretamente, América se va a incorporar a la monarquía como un territorio de señorío. ¿Qué quiere decir de señorío? Quiere decir que depende exclusivamente del rey. La corona es su dueño. Bien. La corona, esa jurisdicción, esa fórmula jurídica va a evolucionar con el tiempo. No va a ser una fórmula jurídica estática. El señorío depende directamente del rey. Todo lo que se conquista, todo lo que se descubre, todo lo que se hace en nombre del rey. Por eso, lo primero que se instala es la bandera, que es la personificación o el símbolo real. Y se dice, tomo posesión el nombre de su majestad. Pues bien, eso va a evolucionar con el tiempo. Y va a evolucionar por la propia forma de la conquista. Es decir, la conquista no va a ser obra de la monarquía. Me explico. Ustedes que pertenecen a una universidad de la que van a salir posiblemente los futuros dirigentes de las empresas de este país, ustedes se imaginan que son dueños de una empresa y que esa empresa tiene unos empleados. Y usted, como director de tal, le dice a su empleado, vaya usted y a ver si me consigue, usted se dedica al negocio del petróleo, a ver, vamos a ver si encontramos un pozo que sea adecuado, que sea suficiente para explotarlo. Usted le está encomendando a un empleado suyo. Ese empleado, un buen día, le llega y le dice, mire usted, he encontrado un pozo y lo he comprado en su nombre. Deme usted los recursos para explotarlo. Usted, como empresario que es, mira sus cuentas y dice, a ver, ¿qué necesito para explotar esto? Pues necesito un capital. ¿Dispongo de ese capital? Pues mire usted que tengo varias empresas más y ese capital lo tengo repartido. Pero es que además he pedido préstamos a los bancos, hasta el punto de que los bancos no me prestan más. ¿Cómo hago yo esto? Es decir, ¿cómo exploto esto?
posibilidades. Pero claro, necesito esa inversión. Pues bien, algo así es lo que se le plantea a la monarquía cuando se descubre América. Necesita un capital para invertir barcos, hombres, pertrechos. Eso cuesta un dinero. Y la monarquía está en tantas guerras metidas en Europa que carece de ese capital. Recurso, solución. Pues bien, cojamos a un socio capitalista. ¿Quién es ese socio capitalista? Cualquier persona que tenga capacidad financiera para armar barcos y pagar hombres. La conquista es algo que se hace por personas privadas, personas capaces de organizar expediciones con recursos suficientes para eso. Una vez que se descubre, el descubridor, es decir, quien ha empeñado su vida, ha podido perderla, y su dinero, que también ha podido perderlo, es el dueño de lo que conquista. Es decir, conquista en nombre del rey, y la soberanía es del rey, pero los recursos del territorio son para él. Al rey le entrega una parte, es decir, lo que se llama el quinto real. El quinto real, que es una quinta parte de los beneficios que se obtengan. Eso pasa al rey. Y el resto es asunto privado. Bien. Ese carácter privado de la conquista va a ser posible que el conquistador se sienta dueño del territorio. Con lo cual, ni la legislación que hace el rey, ni nada, es capaz de detenerlo. Es más, la corona tiene que ofrecer unos incentivos para que el capital privado se anime a emprender esa odisea. ¿Cuáles son los mecanismos que se emplean? Pues los mecanismos son unas figuras legales que se llaman el repartimiento, por el que el conquistador tiene derecho a repartir tierras e indios, es decir, habitantes. Y la encomienda. Hablábamos antes de la religión. ¿Qué es la encomienda? La encomienda es el repartimiento de esos indios que se le encomiendan a la persona dueña de la tierra para que los eduque. ¿Por qué hay que educar a los indios? A los indios hay que educarlos porque se entiende que no están completamente formados como personas. Entonces, a esos indios hay que darle una formación religiosa, lógicamente, evangelizarlos, y una formación a cambio de que el indio preste un trabajo. De ahí a la esclavitud no hay nada. Y la corona sabe que está pasando eso. Claro que lo sabe. Lo que ocurre es que
tiene que hacer la vista gorda, hacer como que no ve lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque como quite los incentivos que hay para conquistar el territorio, no va a haber capital privado que entre a hacerlo. Y él no carece de capital público, su crédito está agotado. Ese es el motivo por el que la base de la estructura territorial y de toda la estructura organizativa, judicial, todo lo que se hace en base a eso. Y esa va a ser la causa por la que van a hacer la clase criolla, como la después vamos a ver. Entonces, estábamos en que teníamos un territorio, ya sabemos por qué se está ocupando, ya sabemos cuáles son las bases por las que hay. Claro que se dictan leyes, se dictan muchas leyes, muchísimas. Otra cuestión es cumplirlas. ¿Cómo se hacen cumplir esas leyes en un territorio inmenso? Pues bueno, lo vamos a ver. El rey, claro, detrás del conquistador envía a sus funcionarios, que son los que deben controlar que ese quinto real llegue y que se estructure una organización judicial, que se estructure una organización civil, que se estructure una organización económica. Eso, quien lo tiene que hacer cumplir son los funcionarios. Claro, el funcionario va a estar muy mal visto por el conquistador, porque este es el que viene a apretarme a mí las clavijas, ¿no? Entonces, claro, ahí va a haber una pugna que se va a mantener hasta la independencia, sin más. ¿Para qué le vamos a decir otra cosa? Pues bien, cuando se establece esa competencia entre funcionarios y conquistadores, también hay un elemento intermedio, porque hemos de decir, hay una cita de Cervantes que define muy bien quiénes eran los conquistadores. Y si la encuentro, se lo diré. Bien, aquí está. ¿Cómo? Porque es curioso, Cervantes quiso venir a América, pero quiso venir con todo su empeño. No pudo, y no pudo por una razón, porque no cualquiera podía venir a América. Es decir, necesitaban una tramitación. Para eso se crean unos organismos, se crea un Consejo de Indias, se crea una casa de contratación, que es la que lleva todo el sistema mercantil. Entonces, podían la gente con su dinero embarcarse y venirse, previa autorización del Consejo. Pero claro, Cervantes, que había sido soldado viejo, era ya soldado viejo, lo que pide es una merced, y le dice al rey: Señor, Majestad, que yo le he hecho estos servicios, que yo estuve en Lepanto, que yo estuve en el puesto de más peligro de esa batalla, que yo he recorrido todos los caminos de Italia, todos los caminos de España, en nombre de vuesa merced, que yo le he hecho estos servicios. Deme una merced, démela, aunque no sea en España, démela en América. Que era el recurso que se hacía muchísima gente, es decir, toda esa burocracia se crea a partir de mercedes que concede el rey, que en muchos casos cobra también. Entonces, a Cervantes no se le dio la merced y no vino a América, pero en sus novelas ejemplares, concretamente en la del celoso extremeño, define muy bien quiénes venían a América. Como es cortito, se lo voy a leer. Además, lo dice al comienzo de la novela, porque
porque comienza así. Dice: no ha muchos años que de un lugar de Extremadura salió un hidalgo, nacido de padres nobles, el cual, como un otro pródigo por diversas partes de España, Italia y Flandes, anduvo gastando así los años como la hacienda, y al fin de muchas peregrinaciones, muertos ya sus padres y gastado su patrimonio, vino a parar a la gran ciudad de Sevilla, donde halló una ocasión muy bastante para acabar de consumir lo poco que le quedaba. O sea, en 4 renglones no ha definido el personaje perfectamente. Un señor que tenía una hacienda heredada, hidalgo, es decir, el escalón más bajo de la nobleza, que ha recorrido los campos de batalla de Italia, de Flandes, que ha recorrido toda Europa, que al final se encuentra desamparado, con poca fortuna, y que termina donde termina, en el gran puerto del mundo de esos momentos que es Sevilla. Y nos dice más: viéndose pues tan falto de dineros, y aún no con muchos amigos, se acogió al remedio que otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen, que es el pasarse a las Indias. O sea, este personaje decide que poco le queda que hacer aquí. ¿Qué le queda? Hacer fortuna. Hacer fortuna en donde se pueda hacer. Y termina, o voy a terminar yo la cita aquí, diciendo lo que era la India en ese momento. Y dice: refugio y amparo de desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Me parece que está claro. Pues bien, esos son los personajes, gran parte de los personajes que vienen a América. Ahora bien, hay que decir una cosa: junto a ese tipo de personajes también vienen idealistas y también vienen defensores de la ley y también viene alguna gente de bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, no se entendería la evolución que tiene la sociedad americana. Es decir, en 1511 el padre Montemayor, maestro de Fray Bartolomé de las Casas, lanza en Santo Domingo su discurso, un discurso que sería un sermón, en este caso, en la Iglesia, que sería el precursor de los derechos de los indios, de los nativos. Un sermón que escandalizó el mundo. Y voy a decirles, porque yo sé que no quiero cansarles de verdad, pero esto tiene tantas ramificaciones. Le voy a decir solo respecto a esto, le voy a decir un dato, y es que nadie anda perdido, por decirlo así. Es decir, Fray Bartolomé de las Casas surge con su verdadera historia de Nueva España, surge y hace una magnífica defensa de los indios. Es cierto que se estaban cometiendo auténticas barbaridades. Es cierto, como hemos dicho, que la corona no salía. Es cierto que era muy difícil que lo pudiera impedir. Y es cierto que llega un momento en que se le pone remedio. Es decir, se publican las leyes de India
igualan al español con el indio. Mismos derechos, todo igual. Falso. ¿Por qué? Porque en la realidad lo desmiente. Es decir, cuando se publican, a la vez que se publica esa, se publican una serie de instituciones que van a hacer posible falsear eso. Estamos hablando de lo que decíamos antes de la encomienda. ¿Por qué? Porque con el subterfugio de tener que evangelizar a los indios, se les reúnen y se les agrupa, con lo cual se les extrae de su vida social. Son los agrupamientos. Los agrupamientos de indios se hacen para evangelizarlos, pero a la vez como una forma de control económico e ideológico. Las dos cosas. Pues bien, cuando ya ocurre una cosa, y ocurre, por ejemplo, y ocurre muy cerca de aquí donde estamos, ocurre en el Caribe. Es decir, las islas del Caribe, su población ha desaparecido. Hacia 1510-15 no quedan nativos. Entre las enfermedades, los malos tratos y todas las barbaridades, las guerras y todo lo demás, no hay nativos. Claro, no se había llegado a la India Oriental. La riqueza no estaba en las especies que no había aquí. Oro había, pero menos. Las grandes zonas mineras como Potosí, como México, estaban todavía arrancando. El único recurso que realmente existía era, el único capital, eran los indios. Eran los que podían trabajar la tierra. ¿Qué ocurre? Que se ve que los indios disminuyen. Llega un momento en que Fray Bartolomé de las Casas escribe todas las barbaridades que se están cometiendo. Pero ¿por qué se permite a Fray Bartolomé de las Casas escribir y publicar eso? Si eso va en contra de los intereses económicos. Pues bien, hay un apartado importante en el mundo moderno, de la moderna, que arranca desde Trento, quizá un poco antes, que es el tema del confesionalismo, es decir, el control de las conciencias a través de la confesión. Bien, eso es el confesionalismo. Pues bien, ¿quién era el confesor de Carlos V, emperador de Europa y de América? Pues, por decirlo así, entre comillas, el jefe de Fray Bartolomé de las Casas, don Pedro de Soto, superior de los dominicos, que es el confesor de Carlos V. Entonces se le dice, ¿por qué se está permitiendo hacer esto con los indios cuando usted, Majestad, podría tener un rendimiento mayor si los indios vivieran? Y claro, Carlos dice, ¿cómo hacemos esto? Entonces surgen las nuevas leyes de India. Las nuevas leyes de India se publican en 1542. Bueno, aquello fue el fin del mundo. Aquello fue el fin del mundo para los encomenderos y para todos los que tenían indios. ¿Por qué? Pues porque automáticamente se liberaban. A los indígenas se les liberaba. De golpe, de la noche a la mañana, dejaban de ser esclavos, dejaban de tener que obedecer al encomendero, dejaban de tener... O sea, eran absolutamente libres. Claro,
eso fue un shock. Bueno, hasta hubo asesinatos de los frailes que predicaron las leyes desde el púlpito, algunos los mataron. Los mataron a sangre, pues, a hierro. No hay que esperar a que se hiciera de noche, ¿no? ¿Por qué? Porque eso suponía la hecatombe. Bien, pues se consiguió, es decir, hubo una negociación, hubo todo, nació la nueva encomienda, que era otra forma, no tan descarada, pero era otra forma. Bien. ¿Qué personas están detrás de estas instituciones y de esto, detrás de las encomiendas? ¿Quién está detrás de eso? Pues detrás de eso no están ni más ni menos que en origen los conquistadores. Es decir, el conquistador, cuando llega, conquista el territorio, funda una ciudad. En esa ciudad se establecen una serie de cargos y esos cargos se reparten entre aquellos que han participado en la conquista, y una serie de tierras y de indios que se reparten entre ese mismo grupo. De tal forma, tenemos que en el siglo XVI, en Quito, la audiencia de Quito, por ejemplo, solo el 10% de la población poseía encomiendas. ¿Por qué? Porque en realidad era un grupo de privilegiados. Eran los que habían sido los conquistadores, eran los que se habían repartido el beneficio de esa conquista. Después de eso, lógicamente, claro, los conquistadores van muriendo. ¿Y les sucede qué les sucede? Por sus hijos. Y los hijos son los que heredan esos derechos. Pero claro, los hijos no son ya los que han expuesto su vida ni su capital. Los hijos son los que han recibido por la gracia de su padre, sin más. ¿Cuál es ese grupo? ¿Cuál es su objetivo? Pues su objetivo es mantener esos privilegios, a los que ya ellos no tenían derecho más que por herencia. Pues bien, ese es el germen de los criollos. Es decir, personas que son descendientes de los conquistadores y que disfrutan de los privilegios de ellos y que son los que los van a defender a capa y espada. Ese es el germen de los criollos. Porque el criollo, recordemos, es la persona hijo de españoles sin mezcla de sangre que nace en América. Y los descendientes de eso. En la medida que hay mezcla de sangre, bien con nativos, bien, bueno, creo que hay hasta 30 y algo de posibilidades de mezcla. Porque luego ya intervienen también los negros, que se meten, claro, cuando se les libera de la esclavitud a los nativos, alguien tiene que sustituirlo en trabajos como las minas, como trabajos penosísimos que tenían una media de vida de 2 o 3 años. Pues bien, el mismo Fray Bartolomé recomienda esclavos negros. Se arrepentiría toda su vida, pero lo hizo. Y entonces se importan esclavos de América, con lo cual la mezcla genética, pues mejor no tocarlo, porque nos perdemos. Entonces, esa, a mayor mezcla sanguínea, menos pureza de sangre. La sangre de la conquista, la que se mantiene pura, es la que forma la clase criolla. Y en la medida que esa sangre tiene mezcla, se va alejando de la clase, de esa misma clase. Pues bien, para llegar a tener mentalidad de clase, no solo hace falta tener un patrimonio, hace falta
falta que ese patrimonio se vea amenazado. ¿Cómo se ve amenazado? Pues hay que distinguir dos cosas. Estoy prescindiendo de esto porque, bueno, sí, ahora después lo pasamos, porque ¿cómo se crea, cómo se forma esa mentalidad? Pues se forma de la siguiente forma. Yo tengo algo que defender. En cuanto yo eso lo veo amenazado, pues lógicamente aquí hay que poner algo, hay que poner medio, porque si no, pues bien. ¿Quién puede amenazar la clase, es decir, los privilegios criollos? Pues los puede amenazar únicamente otro peninsular que llegue a América. Es decir, otro español que no ha participado en la conquista, pero que llega a hacer fortuna, a buscar fortuna. Ese es el que puede amenazar. ¿Y qué mecanismo establecemos para que eso no se produzca? Si esa es una amenaza y la otra amenaza es el control que la corona tiene de mi actividad, sobre todo de mi actividad económica, y ese funcionario que viene con el nombramiento debajo del brazo y que llega y que está mirando a los demás por encima del hombro, ¿por qué? Porque ya viene con una renta fija puesta. Esas personas, esas son las amenazas. ¿Cómo las neutralizamos? Es decir, ¿cómo hacemos? Primero, nosotros nos mantenemos como una clase que no nos mezclamos, nuestra sangre no la mezclamos con ninguna. Hay muchos deslices, eso sí. Hay indias, muchísimas. Hay mestizas, muchísimas. Y yo soy alguien con posibles. O sea que bueno, además está facilísimo, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa descendencia? Mucha. ¿Qué pasa con esa descendencia, ese cruce? Esos ya no forman parte de la clase. Es decir, se le asimila como un segundo escalafón. No es que se le abandona o se le tal, no. Es un segundo escalafón que lo tenemos en reserva. Le damos una serie de carguitos, encargado de la finca, control de los esclavos, el que lleva las cuentas, etc. Eso, si es un hijo natural. Y si es 50-50, es decir, mitad y mitad de sangre. Entonces, a eso se ve, medio perdón, en la medida que se van a ir casando, y si consiguen casarse con alguien de sangre pura, van limpiándola. Pero no son y los peninsulares, es decir, los que llegan con mucha ambición y los que llegan dispuestos a comerse el mundo. ¿Por qué? Porque en España se están muriendo de hambre. Porque ocurría. En el siglo XVII en España la gente se moría de hambre andando por la calle. Sin más. Como lo digo. Pues bien, esos que llegan, esos recién llegados, lo que hacen es que primero se miran con recelo. Este viene a amenazar mis privilegios, este viene aquí a buscar. ¿Bien? De hecho hay un refrán muy expresivo, que si recuerdo lo diré, que dice: esos recién llegados, esos pobladores nuevos que no han participado en la conquista, son los gachupines. Entonces hay un refranito que dice: gachupín con criollo, gavilán con pollo. Creo que es bastante expresivo. Es decir, el recién llegado, el que llega con mucha hambre, tiene que comer y tiene que lograrse. Entonces, esa gente trabajaba como auténticos mulas. Trabajaba,
primero a lo mejor arrendaba tierra, se ponía a la orden del criollo, y poco a poco conseguía avanzar. En el momento en que conseguía algo de fortuna, la misma clase criolla lo absorbe. Es decir, te caso con mi hija. Y una vez que lo ha casado con su hija, forma parte de la clase. Y él, que antes llegó y que miraba con recelo al criollo, y que no solo miraba con recelo al criollo, sino que el criollo lo miraba como una amenaza, primero lo integra dentro de ella y él se convierte en el más furibundo defensor de los privilegios del criollo. Porque es que somos así. Y no eran él los de aquel tiempo, es que nosotros somos así también. Es decir, guárdate de la ira del converso. Pues bien, estos eran unos conversos. Entonces, es una clase social que tiene la capacidad de fagocitar a los individuos que se le aproximan, a los satélites que pululan alrededor, los fagocitan y los hace partícipes de sus privilegios. Y una vez que son partícipes de sus privilegios, esa persona no cambia, se hace de esa clase. Y claro, así, sintiéndose amenazado con la presión de la burocracia, porque por otra parte el recién llegado lo miraba con cierto desprecio al criollo y le decía: tú eres un acomodado, tú has recibido aquí una herencia que estás viviendo de ella sin trabajar, pero es que aparte de eso, ¿quién me dice a mí que tu sangre es pura? La mía sí es pura, que yo vengo de España. ¿Tú puedes tener alguna mezcla por ahí? ¿Quién me dice que tu abuela no era una mestiza? Claro, eso acomplejaba. Es que la cuestión de la sangre, no se pueden ustedes imaginar la importancia que tiene en el antiguo régimen. Si no tenías la sangre limpia, no podías hacer nada en la sociedad. Nada. Otra cuestión es que si tenías dinero, podías falsificar el expediente de limpieza de sangre. Eso sí. Lo podías comprar, compraba al escribano, comprabas 4 testigos y tal, y decían: sí, el abuelo de este fue hidalgo, que lo conocí yo en Asturias, en un valle de no sé tal. Y falsificaba una partida de nacimiento y lo que hiciera falta. Eso no había problema. Incluso si eras judío. ¿Cuántos judeos conversos? Madre mía, hay por ahí con cargos, unos cargos impresionantes. ¿Y cuántos? Pasaba igual, por poner un ejemplo, pasaba igual con los genoveses. Los genoveses que actuaron como banqueros de la monarquía, y actuaron durante mucho tiempo sacándole todo el oro que llegaba, todos los metales que llegaban y pasaban por Madrid, es decir, iban directamente a Génova, ¿no? ¿Por qué? Porque antes lo habían prestado. Ahí, ahora les voy a enseñar un asiento bancario. Bien, pues los genoveses tenían, como eran habilísimos, le decían a los españoles: oye, que tú puedes tener sangre árabe. Quien no puede tener sangre árabe soy yo. Yo soy un genovés que allí no han estado los árabes nunca en la vida. Y había cierto complejo, no, había un complejo con eso. Por terminar, para que comprendan realmente cuál es el universo este de la sangre. ¿Por qué tanta importancia que la sangre esté limpia o no esté limpia? Es decir, que tenga mezcla de hereje, de judío, de morisco o de indígena, ¿por qué? A ver, ¿cuál es la razón profunda de eso? Pues la razón profunda no es más que una. Volvemos a la religión. Es de tipo religioso. Es decir, cuanta menos mezcla de sangre tenga yo, quiere decir que mi familia es
más cristiana antigua. Está más próxima a Jesucristo. Esa es la razón de la limpieza. Es decir, no tengo contaminación ni hebrea, ni tengo contaminación mahometana, ni tengo contaminación de ningún tipo. Y soy de 10ª generación. Y además, me construyo un árbol familiar que me emparenta directamente, si hace falta, con Rómulo, que yo lo he visto. Y si no, que alguien mire la genealogía que se construyó Carlos V. Pues bueno, un personaje que conocemos todos. Bueno, Carlos V, bueno, otro día le hablaré de Carlos V. Pues, Carlos V se llegó a emparentar con Moctezuma. O sea que no se lo pierdan, ¿eh? Construyó un árbol genealógico que llegó hasta ahí, pasando por, bueno, es que lo de los romanos, es decir, la conexión con los romanos que se buscó es tremenda, se la buscó la dinastía, les costó un dineral, pero bueno, al final lo consiguieron. El tema es que, bueno, ¿por dónde íbamos? Íbamos por el tema de la fagocitación y de la sangre. Es decir, el asunto de la sangre es importantísimo. Es igual que, por poner un ejemplo, es igual que el honor, que es un tema capital también en esa época. El honor de la familia recae sobre la mujer. Es decir, el hombre puede tener cualquier desliz, que lo tapamos como haga falta, pero una mujer no puede tener un desliz. Y si hace falta, hacemos con ella lo que sea. Pero aquí no puede ser. Y le aseguro que había deslices. Y mucho. Se lo aseguro. Pues bien, acabo de terminar un trabajo de maestría en la Universidad de Granada. Mi trabajo final ha versado sobre precisamente una rama femenina, sobre un convento. Es decir, cómo se constituye un convento en una época muy difícil. Bien, pues se creaban instituciones. Es decir, los maridos que se iban de viaje a la mujer, no porque sospecharan de ella, sino porque los vecinos podían decir, está sola, y la ha dejado sola. Entonces, el marido la dejaba en un convento depositada. O en instituciones semejantes, en los beaterios se constituyen para eso. Es que mi convento empieza siendo un beaterio, y lo tengo 50 años de beaterio, y después, para hacerlo convento nos ha costado trabajo, pero lo hemos conseguido. Entonces, esta mujer que deposita el honor familiar, es que el honor familiar, es que ustedes no se imaginan lo que es el honor familiar. Otro día le voy a hablar, no es pariente mío, que yo sepa, de don Pedro Ordóñez de Ceballos. Madre mía, don Pedro Ordóñez, qué vida tuvo ese hombre, por una cuestión de honor, porque una dama dejó caer su pañuelo y él se lo recogió. Y de ahí llegó a ser rey de la Cochinchina. Así es que fíjense ustedes la historia, una historia tremenda, pero además maravillosa, de esos personajes que tenemos del siglo XVII, auténticos desconocidos y auténticos fuera de serie. Pues bueno, pues eso. Sigamos con los criollos. Vamos a ver si vamos terminando. Pues bien, ¿qué ocurre con esta clase? La clase va fagocitando a las personas, a los satélites que se presentan, es decir, los gachupines, los que tienen actitudes, realmente los fagocitan. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se siente, por qué toman conciencia de que de alguna forma tienen que buscar? No se habla de independencia, se habla de una autonomía, pero se habla de una autonomía económica. Es decir,
no queremos que nuestros reales ni nuestros doblones vayan a la arca del rey. ¿Por qué? Porque el rey no nos está haciendo nada. En este sentido, el primer testimonio que hay es, que yo creo que es el más importante, es una carta que escribe Lope de Aguirre a Felipe II, que, bueno, es una carta, bueno, Lope de Aguirre es otro personaje para no perderse, porque necesita 3 conferencias para él. Pues Lope de Aguirre escribe una carta a Felipe II, que yo creo que tengo el texto por aquí. Bien, aquí está. Está escrita, esta carta es de, a ver si tiene la fecha, bueno, no la tiene, pero bueno, esta es sobre 1600, a mediados del 17. Bueno, lo que dice, lo importante que dice es, dice, a tu servicio, como yo y mis compañeros al presente somos y seremos hasta la muerte, y está diciéndole que han estado para su servicio y que han hecho una serie de hazañas, también una serie de barbaridades tremendas. Y le dice al rey, cuán cruel eres y quebrantador de tu fe y palabra. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque le está pidiendo mercedes que el rey no le concede. Entonces él dice que ha hecho un esfuerzo tremendo. Lope de Aguirre capitaneó el grupo de los Marañones. Los Marañones es un grupo de infausto recuerdo. Pidieron al rey, y el rey no les daba, no les concedía. Entonces ellos abominan. Por eso digo que es el primer testimonio en el que hay una rebelión contra él. Dice, te han dado tus vasallos a costa de su sangre y hacienda. La cuestión de la sangre y la cuestión del poder económico. Tantos reinos y señoríos como en estas partes tienen, es decir, en América. Y al final termina diciendo, madre mía, esto qué fuerte. Dice, van pocos reyes al infierno porque sois pocos. Bueno, termina diciendo que abomina del rey, que no lo reconoce como su señor, y que termina afirmando, yo reverde hasta la muerte por tu ingratitud. Este es el primer testimonio que realmente se puede decir que alguien manifiesta el deseo de romper con la corona para constituirse como una clase independiente. Y luego hay otro, en la Guerra Civil del Perú, que estamos hablando más o menos de la misma fecha. Bien, un cronista nos dice, otros dijeron con gran vergüenza que con buen derecho podían defender con armas su franqueza y libertades, sus propiedades, y sus estados y pueblos que tenían en encomienda, como lo habían hecho los caballeros y hidalgos de los reinos de Castilla. Es decir, que podían defenderlo con las armas frente al rey, sus derechos, sus encomiendas, su poder. Estos son los primeros testimonios de la formación de una clase. Posteriormente se va fomentando, se va desarrollando,
y se va incrementando. ¿Por qué? Porque la presión económica continúa. ¿Por qué? Porque las libertades se recortan, porque hay funcionarios que están controlando, porque hay... Es decir, eso es lo que hace constituirse una clase y que tomen conciencia. Es el poder económico, es la defensa de unos privilegios. No nos queda más que agradecerles su presencia esta noche aquí. Ha sido todo un honor para nosotros tenerlo a usted en esta noche también, don Antonio. Muchísimas gracias por su valiosísima información. Muchas gracias. Les esperamos el próximo miércoles en la sede central de la Universidad Técnica Nacional, donde tendremos de nuevo a nuestro conferencista, don Antonio Ceballos, con otro gran tema. Muchísimas gracias y buenas noches.